Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una de las dinámicas de introspección o reflexión, como ustedes gusten llamarlo. Por ahí tengo una perrita que está llorando, entonces espero que no sea llorando, pero porque la quieren que la suba a la cama. Pero bueno, antes que nada quiero aprovechar este espacio de introducción a la plática o a la dinámica para agradecerles la respuesta que tuve en los videos anteriores. Vi por ahí que en varios en TikTok pues sí le dieron de que guardara el video, y de hecho incluso pues la semana pasada en sí, el viernes, no tuve oportunidad ni de grabar ni de subirlo, entonces por eso lo estoy un poquito tarde, pero me gustó mucho que ya incluso pues una conocida me escribió de que, oye, ¿cuál fue la tarjeta de la semana? Entonces me gustó porque quiere decir que está trabajándolo, que está al pendiente y que pues bueno, espero que pues ella se animó a escribirme, ¿no? Pero espero que muchos otros de ustedes que sí están como que también al pendiente de lo de la dinámica, que les esté funcionando esta actividad para que ustedes puedan estar trabajándolo en ustedes mismos, las preguntas que han salido, y que en dado caso, si tú nunca has ido a terapia o suspendiste por un momento tus sesiones, esto te está ayudando de alguna manera, porque pues también se sabe que el poder ir a terapia hoy en día es un privilegio, ya que pues también pues tiene un costo, ¿verdad? Entonces si estos videos también te están ayudando para de alguna manera canalizar lo que traes de situaciones en ese momento, pero que por alguna circunstancia no has podido ir a terapia, que te está ayudando y que a lo mejor, quién sabe, en algún futuro pues que te animes a retomar tus sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues retomando el agradecimiento, quiero comentar que como tuvo buena respuesta, me parece, los videos anteriores respecto al tema con la anécdota de la pérdida que me permitió mi amiga compartir, he decidido que cada semana voy a dar algún tema breve, tampoco nos vamos a expandir tanto, no quiero llegar a hacer de que parte 4, de por sí el video anterior sí siento que me extendí bastantito, pero sí me gustaría compartirles algún tema en específico, incluso pues dejarlo abierto también a opiniones, qué temas les gustarían pero sí especificar que sí me gustaría agregar temas como que podrían variar desde trastornos del neurodesarrollo, temas de tanatología, que no soy experta en el tema, pero me gusta mucho hablarlo y dar mi opinión, tanto personal como profesional. Y también a lo mejor incluso actividades que se pueden, como han visto supongo yo en mi canal, subo a veces actividades que hago con los pequeños, entonces también eso que nos puede ayudar. También a lo mejor en su momento en un canal de YouTube que por ahí tengo, yo grababa mi voz y contaba los cuentos clásicos de Disney y hacía una reflexión referente al cuento para que lo pudieran aplicar con sus pequeños, entonces a lo mejor podría ser que lo retome, recomendaciones de libros, etcétera. Entonces que sepan que es un espacio que se puede hablar de un poquito de todo, del tema, y finalizamos con la actividad de la tarjeta. Entonces, bueno, pues continuamos con la plática del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del duelo en los niños / adolescentes, cómo lo abordo. Dejé esta pregunta en mis redes sociales, de donde ustedes me pudieran compartir qué dudas tenían respecto al tema, para yo poder investigar un poco del tema y poderlo complementar con mi opinión, ¿no? Quiero aclarar que lo que yo vaya a mencionar en este video representa mi opinión personal, tanto como realmente, o sea, persona, como también profesional, pero que mi opinión no representa la opinión de todos los demás psicólogos. Cada psicólogo tiene un distinto enfoque, o incluso tanatólogos. Cada profesional maneja un enfoque distinto, y pues también recordemos que pues platicamos desde nuestra diferente perspectiva, que aunque la psicología mantenga mucha teoría, muchos incluso pues manuales como es el DSM-5 y todo esto, recordemos que también tiene mucha subjetividad, más que nada por la cuestión de los distintos enfoques y cómo fue también evolucionando la psicología, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar esto, pero de igual manera lo que yo vaya a mencionar, lo tengo aquí anotado para que no se me vayan los puntos, no se me olvide, pero también mencionarles que investigué
voy a dejar en la descripción mis fuentes, pero también escuché podcast y todo de especialistas. Entonces, y también pues mencionarles a lo mejor por ahí alguno que otro casito que me pueda recordar lo que vayamos platicando, o como yo lo he visto también, como que estos temas con los niños, ¿no? Y bueno, pues me voy a ir como que un poquito en orden. Algunas de las dudas que se tenían o que me llegaron a pasar fue a qué edad se recomienda platicar específicamente sobre la muerte con los pequeños, qué hacer cuando no pude despedirme de esa persona, qué rol manejo yo, porque me platicaba si recuerdan el caso pasado, la anécdota pasada, pues la muchacha que perdió la vida dejó a un niño de 5 años, entonces mi amiga es su madrina. Entonces me comentaba ella que él le llega a hacer muchas preguntas curiosas, como es normal en cualquier pequeñito o pequeñita, y ella como que de alguna manera siente como que, pues como es su madrina, como de, ¿y ahora qué rol puedo yo afrontar, no? ¿Hasta dónde tendría yo también a la par permitido compartirle, ¿no? Entonces, pues esto se podría representar como también la reestructuración de la dinámica familiar y de los roles de los miembros familiares. Y algo que también me mencionaba mi amiga, que me llamó mucho la atención dentro de sus audios, que me platicaba las situaciones, me llamó mucho la atención esta típica frase que escuchamos normalmente de no quiero que llore, no quiero que llore, no quiero que le duela. Entonces es un tema pues interesante a tocar, de que de igual manera se podría ver qué tipo de actividades podríamos aplicar para que el niño pueda procesar su duelo. También pues platicar un poquito sobre el lenguaje de la muerte acorde a la edad del pequeño, cómo abordar la noticia del fallecimiento de algún miembro familiar y los rituales. ¿Es bueno que los niños nos acompañen? Intentaré de nuevo no hacerlo tan largo, pero digo, con todos los temas y dudas que me dejaron, creo que también es como que un poquito imposible, y más si estamos hablando de que pues me encanta abordar ese tipo de temas, ¿no? Pero pues bueno, lo voy a intentar resumir, y nos vamos desde la cuestión que me pareció más bien dicho interesante compartir, los mitos que en una de las fuentes bibliográficas que encontré mencionaban que sí, o sea, es cierto, y hasta la fecha todavía sigue siendo mitos. El que, por ejemplo, que los niños no les duele, que los niños no saben lo que está sucediendo a su alrededor, que ellos no elaboran el duelo, que justamente lo que me mencionaba mi amiga, ¿no? O sea, esta parte de que los queremos proteger del duelo, no queremos que lloren, no queremos que tengan sufrimiento, y entonces, por ende, es mejor nosotros como adultos no mostrarles tampoco nuestro dolor. Que, ojo, esto también aplica mucho en los divorcios, ¿eh? Muchos papás que no comunican lo que está sucediendo con su relación y que pues quieren tapar el sol con un dedo y no mencionan nada, y de la noche a la mañana la dinámica de los pequeños cambia. Entonces el niño obviamente pues para él es confuso, ¿cómo? De la noche a la mañana ya los roles de mis papás y la dinámica y todo cambió. Y pues algo similar podría decirse que llega a suceder con la muerte, ¿no? Porque pues de la noche a la mañana pueden llegar a suceder estas situaciones. También se tiene este mito donde los niños no comprenden los rituales o que se pueden traumatizar, ¿no? Con este tipo de temas. Antes que nada quiero comenzar por la cuestión de no tanto de a qué edad se recomienda, sino por la cuestión de comprender el lenguaje, acorde a la edad. Para los 3 años de los pequeñitos, ellos están todavía muy pequeños como para poder comprender con las palabras típicas que utilizaríamos lo que es la muerte. Entonces tenemos que bajarnos a su nivel de lenguaje, ¿no? Entonces hay 5 elementos fundamentales que fue lo que investigué respecto a la muerte para llegar a su comprensión, y que esta va cambiando con la edad. La primera, lo general del lenguaje de la muerte sería que es algo universal, es decir, que la muerte afecta a todos los seres vivos, es irreversible, no se vuelve a vivir. No funciona, quiere decir que nuestro cuerpo deja de funcionar, nuestros órganos dejan de funcionar, nuestro corazón deja de latir, ¿no? Es algo incontrolable, es decir, no depende de nuestros pensamientos y representa el fin de la vida, pero que aquí se encuentra este gran misterio de si hay continuidad después de la vida o hay otra forma de vida. Parte 2.
Parte 2 del tema del duelo de los niños / adolescentes y cómo abordar el tema. Nos quedamos en la parte de los 5 elementos fundamentales para la comprensión de la muerte. Universal, irreversible, no funciona el cuerpo, es incontrolable y representa el fin de la vida, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que toda esta parte pues va evolucionando de acuerdo a su igual pues léxico, y que también pues va evolucionando acorde a su edad. Como a partir de los 3 años es probable que el niño pues llegue a asustarse de lo que está pasando o lo que haya sucedido, pero por ende se aconseja que la persona que sea más cercana al pequeño o a la pequeña siempre esté intentando ahí apoyando en responder o resolver las dudas de este pequeñito, porque es obvio que son muy curiosos, entonces prepárense para ello. Son muy curiosos y ellos para todo van a estar, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y ojo, cuando están preguntando mucho respecto a algo referente a la muerte, por favor yo les aconsejaría que sean honestos. Digo, vuelvo a lo mismo, basándonos un poquito con el lenguaje del pequeño o de la pequeña, pero sean honestos, no intenten utilizar metáforas ni nada por el estilo, porque entonces en un futuro hasta les podríamos ocasionar confusión en su mente. Sean sinceros tal cual lo que sucede, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué utilizamos las metáforas? Entramos en la cuestión de los mitos que platicábamos en la parte 1, en donde creemos que no comprenden, en donde creemos que les va a doler, en donde queremos también protegerlos del dolor y que no sufran. Pero también les salía esta pregunta de introspección. Mi hipótesis es que en muchas ocasiones se oculta y no se menciona la parte de lo que sucedió con el familiar que falleció y no se quiere dar más detalles. ¿Por qué? Porque uno como adulto ni siquiera lo ha procesado. Entonces, como uno como adulto ni siquiera ha procesado el duelo, ni siquiera ha procesado la noticia, si tú también fuiste una persona muy cercana a ese familiar, ¿cómo vas a responder algo que tú tampoco ni siquiera has resuelto? Entonces, yo creo que más bien es el hecho de no quiero que sufra. Digo, obviamente sí entra esta parte empática, pero muy como dentro de nosotros, yo creo que entraría la cuestión de yo no sé ni siquiera cómo te puedo resolver tu duda si yo tampoco la tengo resuelta. Y también no quiero que tú sufras, no quiero que tú llores, pero también porque yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir, porque el tener que mencionarte o darte explicaciones de una muerte de un familiar a quien yo quise también mucho, es también yo tener que mostrarme vulnerable hacia ti, pequeñito, pequeñita, ¿no? Y justamente me ha pasado en casos de divorcios de pequeñas, en donde las mamás me mencionan el hecho de que pues que las niñas obviamente preguntan, o los niños preguntan que por qué pues ya no está papá o ya no está mamá, y que se muestran vulnerables los pequeños de decir es que lo extraño, la extraño, o lloran en frente de papás, pero los papás siempre tienen esta idea de me tengo que mantener fuerte ante ti, para que no llores, porque pues a mí también es un cambio que a mí también me perjudicó, ¿no? O sea, me tocó de alguna manera. Entonces yo siempre les recomiendo a los papás, muéstrate vulnerable también con tu pequeño o tu pequeña, porque recordemos, ¿qué le quieres enseñar a tus hijos? ¿Quieres enseñarles a reprimir las emociones? Entonces, si tú le estás entonces tiene que haber coherencia entre lo que tú le enseñas a tus hijos, porque creo que hoy en día ya la mayoría está intentando enseñar, y también incluso en las escuelas ya se está metiendo mucho el tema del reconocimiento de las emociones, la identificación de las emociones que sienten, como esta parte también que he escuchado por ahí, la crianza respetuosa, que tengo mis temas, pero no es el momento. Pero justamente con esas cuestiones, que si ya estamos enseñando las emociones, no me parece, a mí en lo personal no me parece coherente que estamos enseñándoles a identificar las emociones y a saber expresarlas, pero nosotros como adultos nos cerramos, no nos mostramos vulnerables ante ellos, pero sí queremos que ellos sí lo hagan. Entonces tiene que haber coherencia, prediquen con el ejemplo, ¿sí? Entonces prácticamente es algo que también pues va de la mano con el tema de lo de la muerte. Otra de las dudas que eran ¿qué hacer cuando no pude despedirme de esa persona? Creo que fue algo que mencioné también en el video pasado, pero lo retomo un poquito como resumen.
Hay actividades que se pueden hacer como terapia narrativa, que es hacer cartas o escribir en tu blog de notas o cositas así que te puedan ayudar de alguna manera a canalizar todo tu sentir. En las terapias hay una técnica que le llamamos la silla vacía, en donde representa el que tú te sientes en una silla y dejes otra silla también como que enfrente de ti y te imagines que esa persona que falleció o de la que no te pudiste despedir está enfrente de ti y que tú puedas sacarle y decirle y te imagines que está para que tú le puedas decir todo lo que no pudiste decirle en vida. Son algunas de las técnicas que puedes hacerle, pero también justo lo que mencionaba en el video pasado era el hecho de que resignifiques el tema de los velorios, de los novenarios, del sepelio y todo esto, porque creo que además de la cuestión religiosa que representa, también creo que es una manera de que el ser humano se pueda despedir y lo pasamos por alto. Entonces el hecho de que tú estés presente ahí, que estés haciendo los novenarios, que hayas ido al funeral, que hayas ido, al velorio, al sepelio, etcétera, es también un significado que tú le puedes dar a la despedida. ¿Qué rol manejo yo ahora? La dinámica acaba de cambiar, ¿no? O sea, pues se fue un familiar, falleció un familiar y obviamente todos los dependiendo la cercanía que tenía el pequeñito y el grado de afectividad que tenían. Pero, por ejemplo, si nos basamos en el caso de la anécdota pasada, respondiendo que era una duda de una de mis amigas, pues ella, a lo que tengo entendido, sí es una persona cercana, entonces sí es importante y de confianza para el pequeño, entonces sí sería importante, pero sin embargo, aquí en paréntesis, ella es madrina, o sea, hay que respetar que también estaba la abuelita, ¿no? O sea, personas como que todavía un poquito más cercanas, no quiero que suene como que excluyo a mi amiga porque tiene efectivamente un rol importante, si no el niño no le estaría haciendo preguntas a ella. Más sin embargo, creo que es más importante darle un mayor como reconocimiento o algo por el estilo, o mayor poder a la familia, que es al núcleo familiar de ese pequeño, que si convivía muchísimo con la abuelita, que si la abuelita vivía ahí, pues obviamente por ende la abuelita le correspondería a él tocarle el tema de lo que pasó. Ella sería la persona con la que el niño en un ritual estoy suponiendo, dando ejemplos con lo de la situación pasada, ¿no? Suponiendo que la abuelita es la persona más cercana del pequeño ahí, creo yo que le corresponde más a la abuelita comentarle lo que sucedió, mostrarse ella vulnerable, obviamente, porque pues por ejemplo con el caso pasado, pues ella perdió una hija, entonces mostrarse vulnerable ante la situación y comentarle de que sabes que, o sea, a mí también me duele, pero pues, o sea, va a haber cambios en la dinámica familiar. Existe también incluso una cuestión legal, o sea, quien ahora pasaría a ser su tutora, ¿no? Pero sin embargo comentarle que sin embargo están estas otras personas que se les llama la red de apoyo para poderte apoyar meramente a responder todas las dudas que tengas, a que también si tú te sientes triste lo puedas canalizar con ellas, ¿no? Pero obviamente creo yo que sí están los padrinos, pero a lo mejor no son personas tan cercanas como lo sería una abuelita, el tío, ¿no? O así, digo, hay algunos casos en donde los padrinos son los mismos tíos, dependería el caso de cada quien, pero sí, sobre todo, especificar que la persona que es más cercana a él o a ella sea quien le notifique la noticia, sea quien les restablezca la dinámica de cómo van a suceder las cosas, pero por favor que se hable en el momento y no lo dejen pasar. Cuando fallece una persona es inmediatamente cuando lo tienen que comunicar, no dejarlo pasar. Otra de los temas era el cómo abordar la noticia del fallecimiento de un miembro familiar, y para esto el documento nos especificaba. El que encontré me gustó muchísimo porque es más como una guía, ¿no? Entonces me gustó muchísimo porque te lo especifica. Ahora, bueno, lo especifica, pero quiero aclarar que tampoco es una receta de cocina, como dice Gaby Pérez. No es una receta de cocina, o sea, incluso como en las teorías de los libros, no es como que venga paso 1, paso 2, paso 3. Tú también tienes que tener tu criterio, tu sentido común y decir, creo que esto sí va acorde o no, y si no, se vale también pedir ayuda. Parte 3 para el cómo comunicarlo.
Parte 3 del tema del duelo de los niños y las niñas y de los adolescentes. Parte 3. Les digo que es imposible poderlo resumir. Bueno, sí estoy intentando resumirlo, pero pues estoy intentando abordar todas las dudas que me mencionaron. Y sí es algo que pues sí lo tendríamos que basar mucho en contexto, no todo. Pero bueno, como les comentaba, nos quedamos en cómo comunicar la noticia del fallecimiento de un miembro familiar. En la guía que encontré, digo, sí nos da, como meramente lo dice, es una guía, entonces nos brinda unas preguntas que nos pueden ayudar para saberlo cómo abordar. Más sin embargo, recordemos que también todos estos temas, o sea, son guías, no es una receta de cocina y que te digan de que primero tienes que hacer esto y después tienes que hacer esto, ¿no? Como dice también Gaby Pérez. Entonces, o sea, ya más que nada queda también en ustedes cómo van viendo la situación, si es apropiado o no aplicarlo. También, como mencionaba, se vale de que si tú lo abordaste de tal manera y crees que no fue la correcta, pues que pidas ayuda a otro de tus miembros de la red de apoyo, porque pues digo, yo pues siempre también digo que pues no se enseñó a nadie a ser padres, así como tampoco se nos ha enseñado a ser hijos, ni tíos, ni abuelos, ni, ¿saben? Entonces, o sea, también lidiamos con nuevos temas de que nadie nos enseña cómo se viven unos niños de padres divorciados, o cómo vive un pequeño, en este caso como la situación pasada, de la anécdota pasada, cómo se vivió un niño cuya madre pues falleció, ¿no? Entonces son las circunstancias de la vida que se nos van presentando, más sin embargo todas estas circunstancias nos ayudan a crear y a fomentar nuestras habilidades y nuestra resiliencia, ¿sale? Entonces, lo primero que nos tenemos que cuestionar según esta guía es ¿quién va a comunicar la noticia? Se recomienda que sea el padre y la madre, aunque se sabe que hay casos en donde pues no se encuentra el padre, como el caso anterior, pues la madre fue quien falleció. Entonces, si esos son los casos, se recomienda que el familiar más cercano sea quien comunique la noticia, y que si el niño tiene dudas y esté con esta etapa de cuestionamiento, que es muy normal, lo responda a esa misma persona cercana, que si en dado caso el niño llegase a asistir a rituales, esa persona también esté ahí, porque obviamente también se vienen otra serie de preguntas. ¿Cuándo? Inmediatamente, lo antes posible, no lo alarguen, no lo pospongan, ¿sí? No lo eviten. ¿Dónde? Se sugiere en un lugar tranquilo, silencioso, en un lugar que también sea seguro y conocido para el pequeño o la pequeña. ¿Cómo? Evitando metáforas, ¿no? Lo que creo que les estaba mencionando hace ratito, eso. Eviten metáforas como el hecho de es que ya se fue a un lugar mejor, ella ya estaba sufriendo mucho en este mundo, o sea, todo ese tipo de comentarios. Creo que es mejor que se eviten y se hable de una forma clara. ¿Por qué? Porque entonces, si no, inconscientemente al niño le vamos a estar haciendo creer, y de adulto lo va a empezar a reflejar, que entonces este mundo apesta y este mundo no es bueno para vivir, y entonces sin querer empezamos a crear pensamientos suicidas. Digo, obviamente aquí abarcaría también ver el estado mental de la persona, si hay algún desajuste ahí, un desbalance de neuroquímico en el cerebro, pero que de alguna manera también estemos fomentando pensamientos suicidas, y que entonces en algún momento el niño ahora ya adulto, pues tenga, o sea, pues lo aplique, ¿no? Lo llegue a aplicar, o bien en su caso, porque ha sucedido, según a lo que investiga, ha sucedido también pues incluso en México, del infantil. Entonces, pues creo que lo mejor es hablar de forma clara, con tono de voz cálido, interésate por sus pensamientos y por sus sentimientos, compartan emociones, que aquí quiero llegar con esto, a que lo que les comentaba anteriormente, de mostrarse vulnerables. Ustedes también muéstrense vulnerables ante la situación, trabajen en equipo. O sea, es válido también decirle a tu pequeño o a tu pequeña, necesitamos que trabaje. ¿Te parece que yo también tengo dudas? Yo también estoy con muchas dudas, a mí también me tomó por sorpresa, pero ¿qué te parece si tú y yo trabajamos de la mano en ir averiguándolo? Tú me puedes compartir qué piensas, tú me puedes compartir cuáles son tus dudas, tú me puedes compartir cuáles son tus sentimientos, y yo también te lo voy a compartir, porque ¿qué crees? Somos humanos, y entonces a lo mejor también lo que tú sientes, lo que tú piensas o las dudas que tú tienes, yo también las tengo, y el que yo sea adulto no quiere decir que yo tenga todas las respuestas, o que yo no sienta. Soy humano, soy adulto pero soy humano, ¿no? Entonces,
vuélvete vulnerable con ese pequeño, sé su amigo, amiga, ¿sale? Alguien que pueda tener muchísimo más la confianza. Y recuerden a la persona que falleció. Es válido que lo hagan y más aparte qué bonito porque la están honrando, ¿sale? ¿Qué comunicar? Transmitan los 5 fundamentos de la muerte, lo que les comentaba anteriormente, la parte en donde que es universal, que la muerte afecta a todos los seres vivos, la parte de que no se vuelve a vivir, es decir, no es como que se vayan a dormir y que ahí vuelvan a despertar, o sea, eso pues no sucede con la muerte y muchos de los pequeños tienen ese pensamiento de que es como si se fueran a dormir, ¿no? Entonces sí es importante que esa cuestión la aclaren. ¿Por qué? Porque entonces pueden venir estas pesadillas de los pequeños o estos temores de que puedan creer que la representación de dormir sea igual a la muerte y entonces ya no quieran dormir solos, no quieran siquiera dormir porque puedan creer que pues ya no van a vivir. El que también sucede mucho con los pequeños que creen, o incluso también con los adolescentes, que creen que por una conducta que ellos tuvieron con este pensamiento mágico, creen que alguna conducta que hicieron falleció, por ese motivo falleció la persona, ¿no? De que vienen los comentarios después de, no, ya me voy a portar bien. No, o sea, también sean claros con ellos de decir, esto no fue tu culpa, ¿ok? Y pues que bueno, el fin de la vida, ¿no? Que es el gran misterio sobre la continuidad o no de otra forma de vida, ¿ok? Actividades que pueden realizar, pueden fomentar el escribir un diario. Hay una actividad que a mí me gustaba aplicarle a mis pequeños en la cuestión de la regulación emocional. Era una actividad que se hacía también con los papás, o sea, es decir, trabajar en equipo mamá y papá para que también lo hicieran pues juntos y tuviera un poquito más de valor y motivación los pequeños en hacerlo. Se llama píxeles emocionales, algo por el estilo. La cosa es que en una hoja cuadriculada tú hagas como una tipográfica y representes el día, de un lado el mes, de acá el día, no, perdón, el mes, y de este lado del 1 al 30 o 31, y entonces tú le asignas un color a tu emoción, a las emociones que tú quieras decir, y entonces vas llenando, el día 1 de enero me sentí de esta manera y lo coloreas, ¿no? Día 2 de enero y así lo coloreas, y entonces eso te ayuda a ti también de una manera visual tener tu balance, tu gráfica de qué tan regularizado o emocional, por así decirlo, estuviste en el año. Entonces es una manera de que puedes hacer eso, pero también obviamente diario en el sentido de la teoría, de la terapia narrativa, que lo pueden utilizar, pero pues por ejemplo los niños, pues no, hay algunos que todavía no saben escribir, entonces lo pueden representar con dibujos. Pueden aplicar también cuentos para que los niños puedan comprender un poquito más cómo es la muerte y cómo vivirlo, cómo afrontarlo y todo eso. Pueden ver álbumes de fotos, bueno, álbumes ya ahorita ya casi no se usan, pero fotos de la persona que falleció. Pueden tener una caja de recuerdo, pueden visitar el cementerio, también es válido que le lleven una cartita, que le lleven flores, etcétera, es válido y es muy significativo. Pueden hacer también esta sublimación, que puede ser convertido en arte terapia, o sea, todo su dolor canalizarlo con arte, con música. Yo soy de las personas que yo, si me siento triste, yo tengo que escuchar música emo, o sea, así de que tengo que escuchar. Y una amiga me criticaba y me decía de que, o sea, ¿cómo te sientes triste? Y entonces escuchas canciones más tristes para estar más triste. Y yo sí, y yo sí, porque así es como yo logro sacar mi tristeza. Entonces eso se le llama sublimación. Rápidamente, referente al tema de los adolescentes, ellos lo abordan casi como un adulto, solamente que recordemos que ellos viven una etapa de independización emocional, entonces pueden sentir todas estas cuestiones del tema del dolor y todo esto de una manera un poco más intensa. Entonces igual es importante que platiquen con ellos de que el fallecimiento de su ser querido no es culpa de ellos, y también platicarlo y llevarlo, están en cercanía con ellos sobre lo que piensan, lo que sienten, las dudas que tienen, porque pues también justo en estas etapas es en donde también se llegan a presentar más. Referente a los rituales, tengo 20 segundos, espero alcanzar. ¿Es bueno que nos acompañen? Sí, porque les enseñamos también a dar el cierre a la despedida de su ser querido, y también a fomentar el que no se cierre la conversación del tema.
Y bueno, pues ya parte 4 de este tema y para finalizar con la dinámica, ay no, oigan, es que en verdad que me vuelo con los temas, o sea, es que en verdad me dejaron muy buenas preguntas, muy buenos temas que en verdad quisiera, yo creo que abrir el podcast. Bueno, sí, finalizando, sí es bueno que nos acompañen en los rituales, es bueno que ellos comprendan que hay un proceso, hay una forma de cómo despedirte. Es importante que también pues se despidan ellos, que todo lo que ellos cuestionen en el ritual, por favor lo responda la persona más cercana y que siempre estén pegado o pegada a él, ella. Igual hay niños que no son muy afectivos o que no son muy de permitir el contacto físico y todo esto. Respeten el espacio de cada quien, ¿sale? Créanme que cuando ellos se sientan inseguros o con miedo o tristes o con ganas de sacar de alguna manera lo que sienten, se van a acercar con la persona que les tiene más confianza. Ahora recuerden que dentro también, se me pasaba a comentarles, dentro de las actividades que también pueden hacer, mucho de cómo los niños sacan sus sentimientos o sus pensamientos y todo esto es a través del juego, ¿sí? Y recuerden nuevamente, cada duelo es distinto. Yo tuve paciente que su hija, el papá de la niña había fallecido por COVID y pues la mamá tanto estaba en terapia con una colega como yo estaba atendiendo a la niña, y la niña realmente en la terapia en sí nunca me lloró. Sí me llegaba a platicar de su papá, pero en sí nunca lloró. Ella comentaba que lo comprendía, que llegó a empeorar el papá, y te estoy hablando de una niña de 7 años. Sí, creo que tenía 6, 7 años cuando sucedió eso. Y ella a veces pues llegaba a la sesión, me llevaba juguetes que ella tenía de su casa, me llevaba que el peluchito que se había comprado recientemente, que la bolsita que se había comprado recientemente, que un juego de mesa, o sea, peluches, etcétera, y se llevaba de todo. ¿Qué estaba buscando ella? Ella nada más estaba buscando a una persona que la acompañara. ¿Por qué? Porque obviamente con ella toda su dinámica cambió. Falleció su papá y de ahí la mamá se tuvo que meter al 100% a trabajar. Obviamente ahí tuvo una pérdida secundaria la niña. ¿Por qué? Porque ya no veía tanto como antes a su mamá, y ahora todo el mundo giraba en torno a tengo que generar dinero, ¿no? Entonces eso representaba menos tiempo con ella. Entonces cuando ella iba a la sesión conmigo, no estoy hablando que sea solamente porque yo era, ¿no? No, sino que en general esto hubiera sucedido con cualquier otro psicólogo o psicóloga, yo creo. Ella nada más estaba buscando quién pasara tiempo con ella. Entonces hay que saber reconocer también, colegas, cuando pues es un acompañamiento psicológico o una intervención, ¿no? En este caso ella quería abordar de esa manera. ¿Y saben cómo me di cuenta cómo canalizaba ella el tema de su papá? Porque me dibujaba fue una paciente que tuve hace años, entonces ahorita ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella le puso un nombre a esa persona o a ese dibujito, y ella representaba el tema de su papá por medio del dibujo. Entonces, y la mamá, cuando yo le daba retroalimentación a la mamá así como de que, pero pues es que yo la veo, que no llora, que no esto, que aquello. Le digo, es que ella nada más necesita un acompañamiento. Ella en su momento llorará, si lo siente, ella llorará. Recordemos, y siento yo que en ese caso la mamá estaba como muy aferrada a que la niña tuviera el mismo duelo que la mamá lo tenía. Pero ojo, la mamá lo estaba viviendo como esposa. Una esposa que perdió a su esposo y que ahora es viuda, ¿no? Y que perdió su sostén, perdió a su pareja de vida, perdió también de alguna manera en la cuestión económica, en la estabilidad económica en su casa, perdió el tiempo con su hija también. Bueno, intentaba en ese tiempo, no sé cómo estén ahorita, pero intentaba en ese momento pues ella estar lo más cercana posible a su hija, ¿no? Pero ojo, ella lo estaba viviendo, el duelo era muchísimo más diferente porque ella lo estaba viviendo como esposa. La hija lo vive de otra manera, ella lo vive como yo perdí a mi papá, ¿sí? Entonces, recordemos que perdemos un familiar, pero para ti representaba algo de ese familiar, pero para ella o él representaba otra figura. Entonces el duelo es distinto para cada quien, porque también el significado de esa persona que tenía para mi vida es totalmente diferente al tuyo. Por ejemplo, mi papá yo te puedo decir es la persona que me aconseja con negocios, pero a lo mejor para mis hermanos es su mejor amigo. O sea, cada quien tenemos una perspectiva distinta, aunque sigue siendo papá y es el papá
de mis hermanos y mío, y ese papá tiene 3 hijos igual, ¿sí me explicó? O sea, cada quien tiene una representación distinta. Y digo papá porque era el caso de la niña, ¿no? Porque ella perdió a su papá, pero puede aplicar igual con la mamá, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nada más para aclarar esa situación. Ojo, también observen a sus pequeños, qué dibujan, de qué hablan en el juego. Todo eso nos están dando señales. Entonces también activa tu escucha, ¿sí? Y tu observación también. Entonces, bueno, pues si quedan más dudas, si quieren que se aborde todavía con mayor profundidad este tema, escríbanme con toda confianza a mi WhatsApp o en redes sociales. Síganme en redes sociales, compartan el contenido si les gustó. Intento subir cada semana la dinámica de las tarjetas y no puedo sacarlas. Y bueno, pues el día de hoy empezamos. Recuerden que es aleatorio. A ver si tiene algo que ver, si te resuena algo referente al tema de la muerte o alguna problemática que tú tienes. No sé barajear bien, aquí yo intento revolverlas siempre. Y pues bueno, vamos viendo. Les comentaba, compartan el video, vamos a hacer crecer esta comunidad. La verdad me está gustando mucho hacer estas actividades. Si te gusta, compártelo, escríbeme con toda confianza. Escribe en la red social tu respuesta si quieres. Y pues bueno, vamos a darle con la tarjeta el día de hoy. Que nada más confirmo que no se haya repetido la pregunta. Ok, no se repite. ¿Qué necesitarías aceptar para que tu vida fluya más? Aquí está. Ok. ¿Qué necesitarías aceptar? Recordemos que también, como dicen siempre en las redes sociales, aunque de broma, pero es broma, pero si quieres no es broma, el primer paso es aceptarlo. Una vez que ya aceptas que te duele algo, que a lo mejor que sí es cierto, estás mal en algún aspecto, o que no sé, X, cualquier cosa, el primer paso es aceptarlo. Créeme que cuando llegas a la parte de la aceptación, te ayuda justamente a fluir más y a ser más abierto a ser más receptivo en la cuestión emocional también, y eso te ayuda mucho a trabajar en ti y a crecer tu resiliencia, a crecer tus habilidades de también incluso pensamiento crítico y pues sobre todo inteligencia emocional, ¿sale? Voy a dejar la pregunta en la cajita de como pues preguntas en Instagram para que me vayan a seguir ahí. Estoy como @sic.dafnemtzq. Okay. Bueno, pues un gusto verlos de nuevo. Compartan, denle like, guarden en favoritos estos videos y nos vemos la próxima semana.